Buenos días, plenitud de su presencia. Gracias por abrirme las puertas de su casa en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Para nadie es desconocido que estamos viviendo una de las situaciones más difíciles que está pasando la humanidad. ¿Sabes algo, plenitud? La historia hablará de ti y de mí. La historia hablará de esta época, de esta década, donde estamos afrontando la peor epidemia que ha tenido la humanidad, una pandemia como el coronavirus, que haya dejado centenar de víctimas, centenar de muertes. La cifra de muertos es escandalosa y eso llama nuestra atención. Pero eso mismo nos hace reflexionar sobre lo que realmente tiene importancia, iglesia. La Biblia dice que nosotros somos pasajeros por este mundo. Y hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero ser un instrumento en las manos de Dios para poderte decir partes de lo que dice la palabra. La palabra dice que somos peregrinos por este mundo. La palabra dice que tierra y cielo pasará, pero que su palabra nunca pasará. Somos pasajeros por esta tierra. Algún día tendremos que morir. Puede ser de viejos, una edad avanzada, una enfermedad terminal, un accidente o por el coronavirus. La verdad, la forma en que partamos de este mundo no importa. Realmente lo que importa, plenitud, es dónde estaremos la eternidad. Si alguien nos enseña de la vida eterna y de lo que realmente tiene importancia es nuestro Señor Jesús. Oramos y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pero mi intención en esta mañana es decirte que Jesús siempre nos dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Por eso el título que hemos colocado en esta mañana para bendecir tu vida en este mensaje, aunque los muertos se levanten. Amén. Yo quiero que, por favor, podamos entender y comprender que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos hablarán de este tiempo. Vuelvo y te lo repito, es una situación muy difícil la que estamos viviendo. ¿Qué hablará la historia de ti? ¿Qué hablará la historia de mí? ¿Qué contarán nuestros familiares? ¿Qué contará el mundo del año 2020? Que el mundo se paralizó, que el mundo se estancó por causa de una pandemia. Yo estoy convencido, como lo dice la palabra, y por eso estoy convencido, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es lo que dice la Biblia. Y el tema que hoy quiero relatarte, que quiero contarte, lo encuentro en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19 hacia adelante. La palabra habla de un rico y un hombre llamado Lázaro. Permíteme leértelo y luego hacemos una reflexión sobre lo que leemos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen,
óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. Aunque aparentemente, mis amados hermanos, el centro de esta enseñanza sería la riqueza y la pobreza, no es así. El centro de esta enseñanza es la vida eterna. Si nosotros podemos mirar esa enseñanza que Jesús hace en medio del pueblo, donde se encontraban los fariseos, donde se encontraban los judíos, donde se encontraba la gente escuchando su mensaje, pone la referencia de un hombre noble, de un hombre rico, dice la palabra, que tenía una casa muy lujosa y que cada día hacía fiestas y que los alimentos que colocaba a su mesa eran muy buenos. Pero hace la referencia que un grupo de personas llevaban a este hombre mendigo llamado Lázaro y lo ponían a las puertas de su casa, pensando que de pronto era movido a misericordia o compasión y poderlo ayudar a este mendigo. Pero dice la palabra que no era así, que él comía de las migajas, de pronto de las sobras que sacaban a las puertas de su casa para botarlas. Y dicen que los perros que llegaban a comer lambían sus llagas. Este hombre era atormentado no solo por su pobreza, por su enfermedad y aparte de eso, sus llagas. Y parece que los perros tuvieran más misericordia que este hombre rico. Al menos el lamber las heridas por los perros podía producir una sensación de alivio, de frescura en sus piernas. Y este hombre era atormentado. Y el Señor Jesús pone la referencia que era vestido de lino fino, que vestía de púrpura como un rey, un príncipe, un noble, pero que en un momento dado tanto el rico como el pobre mueren. La muerte no hace excepción de personas. La muerte no tiene misericordia de nadie. Y dice que juntos murieron. Y dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Con toda su majestad, con toda su riqueza, no tuvo un sepelio más significativo que el del mendigo. Es preferible ser llevado por los ángeles al reino de los cielos que por una caravana de gente importante haciendo mención de las riquezas y de la vida de este hombre. Y el Señor empieza a tocar un tema y habla del Hades, del Seón, que la Biblia habla que es un sitio de espera donde todos seremos juzgados. Pero habla como si ese sitio fuera dividido, porque habla de que el hombre rico mira de lejos a Abraham y que cerca de Abraham estaba el mendigo. Y Abraham no es igual que este hombre rico. Abraham sí tenía en su seno a este hombre mendigo. Y este hombre es inquietado para salir de ese lugar de tormento. Y la historia la acabamos de leer. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en esa vasija con agua y que venga y refresque mi lengua. Y Abraham empieza a tener una respuesta negativa. No. ¿Sabes que el centro de esta palabra no es la riqueza ni la pobreza? Vuelvo y te lo digo. Aunque la palabra hace referencia a un hombre rico y próspero. Y la palabra hace referencia a un hombre pobre y mendigo. Hace pocos días se da la noticia que el príncipe Carlos tiene el coronavirus. Y hace pocos minutos recibo la noticia que una prima de un príncipe acaba de morir. En ese momento de tensión, en ese momento que se respira muerte y enfermedad, es hora de volver los ojos a Jesús. Y es hora de pensar en una eternidad, es hora de pensar más allá. Si sabes que el hombre pobre no fue salvo por su pobreza, sino que este hombre pobre fue salvo por oír la palabra de Dios. Dice en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este hombre mendigo no fue salvo por su condición de pobreza, de enfermedad. Este hombre fue salvo porque escuchó la palabra de Dios y creyó, porque reconoció que Jesucristo era el Mesías.
Este hombre mendigo representaba a esa sociedad repudiada y rechazada por los judíos. Esa sociedad que era reprochada, echada a un lado por los fariseos. Esto representaba el mendigo. Ese mendigo te representa a ti y a mí, que muchas veces los judíos nos llaman perros, gente no deseable. Pero para Cristo venimos a ser linaje escogida, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. A veces pensamos que es referente a la riqueza que el hombre no heredó el reino de los cielos. Jesús le dijo alguna vez a sus discípulos: qué difícil es que un hombre rico herede el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico herede el reino de los cielos. Y Pedro se confundió y le dice: Señor, entonces ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si sabes que los judíos y los fariseos, mis amados hermanos, atribuían la bendición del Señor si había prosperidad, si había riqueza, si había bienestar. Y atribuían la maldición de Dios si había pobreza, mendicidad y enfermedad. Y Jesús les estaba enseñando a los fariseos y le estaba enseñando a los gentiles: la bendición no viene por riqueza, la bendición no viene por pobreza. La bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, viene a través de mí, a través del Señor Jesucristo. Es lo que el Señor les quería enseñar. Por eso te lo quiero enseñar el día de hoy. El centro de esta palabra no es ni la pobreza ni la riqueza. El centro de esta palabra no es una reflexión económica. El centro de esta palabra es la vida eterna. El rico pereció, no por ser rico, sino por rechazar la palabra de Dios. Esa fue la condenación. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. Y cuando nosotros vemos la actitud de este hombre, que empieza a tener como compasión, como misericordia con su familia, y le pide al padre Abraham, y le dice: Padre, como reconociendo que él es su hijo, yo soy judío, tú eres mi padre, soy descendiente tuyo, Señor. Dile por favor a Lázaro que vaya a la casa de mi familia, que testifique de este lugar. Y como Abraham le dice: allá tiene a la ley y a los profetas. Dice el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Acompáñame a Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice la palabra: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volveremos a los gentiles. El Señor le estaba hablando a ese pueblo judío que tanto ama. El Señor le estaba hablando a este pueblo de Israel que tanto anhela que lo conozcan. Pero ellos endurecieron su corazón y no querían conocer al Dios de verdad, al Dios de misericordia. Dice el versículo 31 del libro que estamos leyendo, estudiando el día de hoy, Lucas: mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Si las personas no prestan atención a la palabra de Dios, no serán persuadidos ni siquiera por uno que resucite de entre los muertos. Aquí la palabra de salvación implica que si los judíos, representados por los fariseos, no oían la palabra de Dios, dada por Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento, no serían persuadidos ni aún
a que se levantaran los muertos. ¿Y sabes algo? Esta tragedia ocurrió. Esto sucedió. Hubo un muerto que se levantó a testificar. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ni aún así creyeron. Por eso el título de este mensaje es Ni aunque los muertos se levanten. Yo quiero leerles parte de lo que dice Mateo capítulo 28. Porque hubo uno que se levantó de los muertos y aún así no creyeron. En este tiempo de dificultad, oro y le pido al Padre que tenga misericordia y compasión de la humanidad. Le pido que podamos superar este momento tan difícil de pandemia. Y siempre el Señor me dice, habla de mí que soy resurrección, habla de mí que soy vida, habla de mí que soy poder. Dice Mateo 28, 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos salvos. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta mentira fue tomada como una verdad hasta el día de hoy. El rico dice, Señor, Padre Abraham, yo soy descendiente tuyo. Pídele, por favor, permite que Lázaro resucite y vaya a mi familia y les hable. Y Abraham dijo, no, porque allá tienen a la ley y a los profetas, allá tienen la palabra de Dios. Muchas personas quieren milagros sobrenaturales. Muchas personas quieren ser impactados en las iglesias por sanidades, por resurrecciones, por una palabra de milagros. ¿Y sabes algo? Solo la palabra nos debe bastar, la palabra de Dios, la que da vida y vida en abundancia. Porque hubo uno que resucitó Jesús y aún así no le creyeron. Y dijeron que era que habían hurtado su cuerpo. Yo quiero ir a Hechos, capítulo 13, versículo 30. Dice las Escrituras, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado por todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Jesús resucitó, amén. Jesús está con nosotros. No temáis, manada pequeña. Cuando vuelvas a leer esta historia que encuentras en Lucas, capítulo 11, del rico y del mendigo, ten por claro, ten por seguro que el mensaje central es la salvación. Tú y yo vamos a partir de esta tierra, tú y yo vamos a partir de este lugar. En nuestra naturaleza como estamos, vamos a abandonar este cuerpo. Vuelvo y te lo digo, no importa cómo sea. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana. Puede ser que podamos partir de esta tierra siendo viejos. Puede ser que partamos de esta tierra por una enfermedad terminal. Puede ser que partamos de esta tierra por un accidente. Puede ser que partamos de esta tierra por el coronavirus. Pero déjame decirte que tu eternidad no depende de lo que estás viviendo ahorita.
Tu eternidad depende de creer en Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo amado, el cual tú has enviado. Esa es la vida eterna. Y esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, versículo 19. Que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Hoy yo te invito a que recibas ese amor de Dios que echa fuera todo temor. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mi amado hermano, no temas. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que la historia hable de nosotros como una iglesia andante, una iglesia que lleva la palabra de Dios. Y yo estoy convencido, vuelvo y te lo digo, que esto que estamos pasando nos ayuda para bien, porque muchos van a volver a colocar la mirada a Jesús y muchos van a volver a la iglesia, alabando y glorificando el nombre del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Que el Señor Dios Todopoderoso te continúe bendiciendo. Y por favor recuerda, quédate en casa y lávate frecuentemente las manos. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús te continúe bendiciendo. Amén.